se acabe el universo y la tristeza lo que me consuela. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tercera charla del ciclo Historia del Pensamiento Político Argentino, que nos brinda gentilmente el profesor Hugo Chávez, en el marco de la Escuela de Formación y Debate y Análisis Político. En esta oportunidad, el tema que nos ocupa es de la crisis del 30 como disparador de cambios sociales, culturales y políticos hasta el golpe del año 1976. La dinámica de las charlas va a ser como la que venimos llevando adelante. El moderador es el doctor Sebastián Pareja, el profesor va a dar una extensión de 50 minutos, y Terín, les pedimos que por favor por medio del chat hagan las preguntas que luego se desarrollarán al término de la exposición. Aprovecho para recordarles también que la semana que viene es la última charla de este ciclo. En esa oportunidad la charla va a durar 2 horas, la primera hora va a ser la exposición del profesor, y en la segunda hora vamos a aprovechar para debatir todos los temas tratados desde la primera conversación hasta la última, a lo largo de este mes que tuvimos las charlas. Así que bueno, no les robo más tiempo, le paso la palabra al profesor, que después de todo es a quien estamos ansiosos por escuchar nuevamente. Muchísimas gracias a todos, Vanessa, buenas tardes. Vanessa, gracias. Vanessa, no, simplemente agregar algo, por las dudas que en la primera clase hemos dado todo el currículum de Claudio. Voy a hacer un breve resumen, pero me parece por si acaso alguno de los que se ha incorporado a las charlas no lo ha escuchado. Claudio es profesor de Historia y licenciado en Gestión Educativa, es director de escuela secundaria, ha sido autor de 8 obras literarias, 4 obras teatrales, y es columnista en Infobae, en Perfil y en La Prensa. Dicho esto, Claudio, si te parece, cuando te estás arrimando a los 45 minutos, te interrumpo como para avisarte el tiempo en el que más o menos estamos, y al resto les pido que me tengan la paciencia debida. Voy a tratar de hacer todas las preguntas que me vayan haciendo llegar por el chat, y obviamente intentaré resumirlas si es que se van repitiendo. Gracias, y Claudio, bienvenido como siempre, y bienvenido a todos. La palabra es tuya. Bueno, gracias Sebastián, buenas tardes a todos. Espero que hoy se me escuche bien y no tenga que cambiar de lugar. En fin, tengo toda la voluntad y la disposición para hacerlo, pero bueno, recién vi que me mandaba que tenía conexión débil, no entiendo. Pago todo y tengo 100 megas, en fin. Bueno, hoy me devolvieron la computadora, me dicen que no tenía nada, bueno. Entonces estoy esperanzado. Bueno, miren, empiezo, no les doy más charla. Voy a hacer como siempre en las telenovelas, ¿no? Que se repiten los 5 minutos del capítulo anterior. Entonces, bueno, voy a hacer como eso, ¿no? Y lo voy a hacer con un pequeño texto para que más o menos se entienda qué fue lo que pasó antes, para entender lo que se viene ahora, es decir, lo que vamos a hablar hoy. Lo que le voy a leer es una parte del discurso que Carlos Pellegrini dio en el Senado en el año 1905, un año antes de fallecer. Porque esta parte del discurso define el ciclo, define la época. Ojo, no fue el único que... lo que pasa es que es el que con más claridad lo dijo, pero en general todo el concierto político del ciclo pensaba de esta manera y con estas frases de Carlos Pellegrini. Todo nuestro porvenir, todos nuestros intereses morales y materiales, todo nuestro progreso y engrandecimiento se relaciona solo con los pueblos que baña el Atlántico. De allí nos viene la luz, y con ello el progreso y la grandeza futura. Y es la Gran Bretaña la nación con la que mantenemos las más importantes y valiosas relaciones comerciales. Bueno, dicho esto, es lo que habíamos comentado la vez anterior. Sí, la Argentina, agrícola-ganadera, vinculada a la economía mundial y en una economía complementaria con Inglaterra. Bueno, muy bien. Se terminó este ciclo.
¿Cuándo se termina este ciclo? Con una crisis mundial muy seria, muy grave, la crisis del año 1929, que llega a nuestro país en el año 1930. Y que, si dos corrientes marinas se chocaran en la Argentina. Una, la crisis del 30, que sacudió la economía de nuestro país. Yo ahora voy a dar algunos datos para que se entienda un poquito. Y la otra crisis, la propia crisis del gobierno radical, o sea, la propia crisis de Hipólito Yrigoyen, concretamente. Su partido estaba dividido, su partido estaba quebrado, el gabinete de él estaba quebrado, el vicepresidente participaba de conspiraciones, su ministro participaban de conspiraciones, esto todo el mundo conspiraba, y todos los partidos políticos. Bueno, por supuesto que uno puede decir, el escenario mundial que determinó la caída de Hipólito Yrigoyen el 6 de septiembre de 1930 es la crisis del 30. En realidad es la gotita que rebalsó el vaso, pero el gobierno radical estaba sumido en una profunda crisis que no puedo detallar ni puedo contar. Lo que quiero decirles a ustedes es, o plantearlo, contarles, es qué ocasionó la crisis del 30. Bueno, lo primero es que cae la economía mundial. Al caer la economía mundial, cae el mercado mundial. Es decir, antes lo que movía la economía del mundo era un mercado que se orientaba fundamentalmente, como decía Carlos Pellegrini, en la zona atlántica, y los ejes de esta economía eran Inglaterra, Europa y Estados Unidos. Bueno, todo eso entra en crisis. A nosotros la que nos afecta es fundamentalmente Inglaterra. Para que ustedes más o menos tengan una idea de qué se trata, yo no voy a dar números, pero voy a dar proporciones para que lo entiendan. Si en el año 1929 nosotros exportábamos una cantidad X de libras esterlinas, en el año 1931 estamos exportando un cuarto de esas libras esterlinas. Es decir, se reduce los dineros que ingresan a nuestro país en esa proporción. ¿Por qué? Primero, porque no nos compran, y segundo, porque caen los precios de los productos que nosotros exportamos. Frente a esa situación, el que era ministro de Agricultura del general el presidente, bueno, ahora les digo, me interesa decirles, porque lo que plantea el doctor Duo, que era ministro de Agricultura del general Agustín P. Justo, yo después les cuento por qué está Agustín P. Justo, lo que quiero es porque este hombre define el ciclo que se abre a partir de 1930. Él dice, ha concluido la etapa histórica de nuestro prodigioso desenvolvimiento bajo el estímulo directo de la economía europea. La Argentina podía obtener el pasado buena parte de las manufacturas que requería, ya sea produciéndolas o obteniéndolas en los países extranjeros mediante el canje con sus productos agrarios. A la industria nacional le tocará, pues, resarcir a la economía argentina de las pérdidas incalculables que provienen de la brusca contracción del comercio exterior. Muy bien, Duo es el que define el nuevo sistema. Bueno, miren, ya no es la economía agraria, ya no son las exportaciones, ya no es el mercado mundial los que mueven las ruedas de la economía argentina. Ahora va a tener que ser la industria y el mercado interno. Esto es un cambio fenomenal. Ahora, no es un cambio llevado adelante por una élite, una generación cultural o política que ha sido educada en el proteccionismo y en el industrialismo. Esto viene a cuento porque alguien, la clase pasada,
cuando yo hablaba del modelo argentino agroexportador, leí en el chat que preguntaban si no había alguien que hubiera planteado un modelo industrialista en el ciclo anterior. No, no lo hubo. Y en este tampoco, porque la gente que toma el poder, y ahora les cuento quiénes, no son precisamente ni industrialistas ni proteccionistas. Se tienen que hacer industrialistas y se tienen que hacer proteccionistas. ¿Qué es lo que les pasa? Tienen que pensar de nuevo y tienen que pensar de otra manera. ¿Quiénes? Los sectores liberales que toman el poder. Porque el golpe de Estado de 1930, que es un golpe básicamente militar, al que acompañan todos los partidos políticos. Y cuando digo todos los partidos políticos, incluyo al partido de gobierno, a los radicales. A ellos también, aunque sepan ustedes que los radicales estaban divididos, ¿no? Los radicales personalistas, irigoyenistas y los antipersonalistas. Naturalmente que los antipersonalistas están en el golpe. Alvear está en Europa, pero ve con simpatía el golpe de Estado que lleva adelante el general Uriburu. Y gente del partido, del sector de Irigoyen, el personalismo, también lo ve. Lo ve porque es como que les quita la responsabilidad de dejar de lado un gobierno que ya no controlan y que ya no pueden dominar porque la situación es ingobernable. Entonces, bueno, los alivia el golpe de Estado. Por eso digo que todos los sectores políticos y sociales acompañan el golpe de Estado. Eso sí, son los militares los que movilizan las fuerzas. En el cuadro del ejército existen dos grandes corrientes que de alguna manera también se verifican en la sociedad civil. No con tanta claridad como se ve en el ejército, porque en la sociedad civil las cosas se entremezclan más y se diluyen más. Pero en el sector militar los dos bandos están claramente definidos. ¿Qué bandos son estos? Bueno, muy simple. Uno es lo que se denomina nacionalismo. La figura que representa, lidera y dirige al sector nacionalista del ejército es el general que pega el golpe, el general Uriburu. Y después dentro del ejército hay otro sector que es el sector liberal del ejército, que es el que lidera el general Agustín P. Justo. En realidad, los dos sectores militares vienen conspirando contra Irigoyen por caminos y vías distintas. Llega un momento, en 1930, antes del 6 de septiembre, que es evidente que tienen que sentarse a conversar los dos sectores del ejército. Porque el golpe se viene y el ejército debe estar unido en el proceso del golpe. La condición que establece Justo, el general Justo, para participar del golpe que está programando Uriburu, la condición es que el manifiesto de ese golpe militar no puede ser el que ya tiene redactado y que lo ha redactado Leopoldo Lugones. Ese manifiesto no puede ser. Lo desechan. Aclaro, lo digo muy al pasar, Leopoldo Lugones estaba en esos años plenamente identificado con el nazismo. Ni siquiera el fascismo, que era una versión light del nacionalismo autoritario de Hitler. No. Lugones, la simpatía de Lugones es con el nazismo, que si bien en 1930 Hitler no está en el poder, porque recién llega al poder en enero de 1933, de todos modos, el nazismo en la Argentina se lo conoce, y especialmente los sectores intelectuales. Bueno, muy bien, esa proclama no puede ir. Bueno, Uriburu acepta, y la proclama la confianza del general Justo, que era el coronel en esa época, José María Sarobe. Sarobe es muy importante, aunque se conozca poco. Es muy importante porque Perón lo consideraba su maestro. Es Sarobe el que redacta el manifiesto del 6 de septiembre.
cuando redacta el manifiesto, y por supuesto Uriburu se ve en la obligación de aceptarlo, ¿cuál es la diferencia fundamental entre el manifiesto, digamos, más que el manifiesto, entre el proyecto de Uriburu y ahora el proyecto de Justo, manifestado en lo escrito por Sarobe? Básicamente, en que Lugones lo que quería era derogar la ley Cespeña, cerrar el Parlamento y clausurar la vida política, y que Uriburu se transformara en un jefe militar desde el centro del poder y del Estado, a imagen y semejanza de lo que podía ser Mussolini en Italia o eventualmente Hitler en Alemania, o Oliveira Salazar en Portugal. Bueno, eso no pudo ser, porque el manifiesto de Sarobe habla de instituciones, habla de mantener la ley Cespeña, habla de mantener los partidos políticos, y además Sarobe, cuando redacta ese manifiesto, lo hace en acuerdo con los partidos políticos de la época. ¿Y quién es el que reúne a los partidos políticos con Sarobe para charlar sobre el golpe y contarles el manifiesto? El entonces capitán Perón. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Para no ir más al detalle, porque acá hay muchísimos detalles que suman, pero no, pues me llevaría mucho tiempo y ya Sebastián me mira que ya se me fueron ya como 10 minutos. Quiero decirles es que... Perdón, ¿solo Perón o qué otros partidos? ¿Cómo? Perdón. ¿Solamente acuerda con Fabiana, pasame la Perón? Vos dijiste que hace acuerdo con los partidos políticos del momento. Además de Perón, ¿quién más? Pasame las preguntas por chat, Fabiana, y después lo voy haciendo yo a medida que cuando termina el profesor. No, lo que digo es que Perón, yo para contestarle ahora, después lo hacemos al final, pero ya que me hizo la pregunta la contesto. Lo que quiero decir que Perón, como oficial del ejército, como la inmensa mayoría de los oficiales del ejército, participa del golpe de Estado. Son muy pocos los militares que no están en el golpe de Estado, son 2 o 3 que no participan. El general de Lepiane, por ejemplo, es uno de ellos, que no participa. Pero en general todo el ejército participa. Lo que pasa es que está dividido entre nacionalistas y liberales. ¿Qué es lo que hace Perón? Perón está con Justo. ¿Quién más está con Justo? El coronel Sarobe. ¿Quién más está con Justo? El teniente coronel Descalzo. Estos 3 hombres forman un grupo. Perón, Descalzo y Sarobe. Y estos 3 son los alfiles que tiene Justo para meterse en el golpe militar. ¿Y cuál es el vínculo de Justo con los partidos políticos? Por supuesto que Justo de por sí tiene él, en lo personal, que es un general, vínculos con los partidos políticos. Pero él propiamente en el golpe está corrido. Los que traen y los que conversan con los partidos políticos para decirle, vamos con un golpe, pero este es el manifiesto. No se deroga la ley Cespeña, no se clausura la vida política, no se clausura el Parlamento. Esto es Descalzo y Perón reunido con los partidos políticos. Quien quiera conocer más de esto, Perón escribió un libro que se llama 3 revoluciones. En ese libro, 3 revoluciones, Perón habla de esto que yo les estoy contando. De modo que se los dejo para que ustedes, si quieran conocer la actuación de Perón en el golpe del 30, en 3 revoluciones, ahí él cuenta todo esto y muchísimo más. Bueno, en fin, Uriburu se alzó con el poder. Cuando Uriburu se alza con el poder y se transforma en presidente, de facto, naturalmente, lo que hace es sacarse de encima a los 3 oficiales más cercanos a Justo. No puede sacar a Justo porque Justo es una persona que tiene mucho prestigio en el ejército y mucha fuerza dentro del ejército. Pero entonces lo que hace Uriburu para mandarle una señal a Justo de que se quede quieto es mandar a Sarobe a Japón, mandar a Descalzo a Formosa y mandar a Perón
a Jujuy. Es decir, sacarse a los 3 oficiales liberales de encima, porque él piensa, Uriburu piensa, que si bien la proclama no es la de Lugones, no quiere decir que él haya cortado lazos con Lugones. Uriburu verá la posibilidad de ver cómo se consolida como un líder. Lo que tiene claro es que no puede disolver los partidos políticos, porque los liberales están en el golpe. Eso no lo puede hacer y el compromiso ya está hecho. Entonces, ahí es que un sector de los conservadores lo convence y le dice que llame a elecciones en la provincia de Buenos Aires para hacer una especie de prueba, ¿no? Una especie de recuento, a ver cómo están las cosas. Y Hipólito Yrigoyen insiste a su partido que se presente a elecciones, el partido se presenta a elecciones y los radicales ganan. Bueno, frente a esa situación, el fracaso de Uriburu es estrepitoso porque él creía que iban a ganar los conservadores con el apoyo de él. Razón por la cual Uriburu renuncia, convoca elecciones. Esas elecciones se proscribe a Hipólito Yrigoyen. En realidad, se lo proscribe con un argumento pseudo-legalista. Si él era el presidente, que fue despojado del cargo, no puede presentarse a las elecciones del año 31, porque para eso tiene que terminar el mandato. Bueno, digamos, el mandato no se lo dejaron terminar. O sea, por eso digo, una excusa pseudo-legalista. Lo cierto es que Yrigoyen no puede participar en las elecciones. Y entonces el resto del radicalismo, para no entrar más en detalle, va a la abstención. Cuando va a la abstención, quedan 2 fórmulas. La fórmula de Justo, que sería la fórmula de los sectores liberales de la política. Él conformó un agrupamiento que se llama la Concordancia, sería, digamos, el frente político de Justo, se llama la Concordancia, que la constituían los conservadores, los radicales antipersonalistas y los socialistas que habían roto con el partido de Juan B. Justo. Juan B. Justo no tiene nada que ver con Agustín P. Justo, tiene el mismo apellido, pero no tiene nada que ver. Bueno, una decisión del Partido Socialista se va con el general Justo y conforman la Concordancia. Del otro lado está la fórmula del Partido Socialista y de la democracia progresista. Bueno, en esas elecciones, naturalmente, hay proscripción, ¿no? Es evidente. Los radicales no están. Bueno, gana el general Justo. El general Justo gobierna del año 32 al año 38. Todos esos 6 años de la presidencia de Justo se lleva adelante el proyecto este que yo lo leí de Duo, que es un mercado interno sumamente custodiado, sumamente protegido, el desarrollo de industrias nacionales sustitutivas, porque el país no cuenta con dinero como para poder abastecerse de lo que hacía en el ciclo anterior, que vendíamos cereal y vendíamos carne y comprábamos productos manufacturados. Bueno, ahora no se puede, porque no hay dinero. Por otro lado, no están en condiciones los países industriales, aunque tuviéramos de dinero, de proveernos de sus industrias, por la crisis en la cual están todavía. Lo cierto es que el mundo se cierra. Lo que aparecen son los mercados internos, de la Argentina, de Brasil, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de Alemania. Son los generadores de la riqueza y de la posibilidad de vida en cada uno de estos países. Y la República Argentina no es ajena a lo que ocurre en el mundo. Entonces, este proceso de sustitución de importaciones y de desarrollo industrial va a tener todo un periodo que va desde el 30 hasta el año
45-46, en función de que la guerra que va del 39 al 45 continúa anulando el mercado mundial. O sea, es decir, para que ustedes más o menos puedan entender, los países podrían haber salido de la crisis del año 30, en el año 35-36. Pero ya Europa sabe, está claro, que la guerra se viene, que se viene una segunda guerra. Por lo tanto, el mercado mundial no vuelve a ser el mercado mundial de antes del 30. Los países se están preparando para la guerra. Bueno, la República Argentina no está en eso, pero nosotros seguimos, o sea, no está pensando en la guerra la República Argentina. Lo que la República Argentina sigue es su proceso de sustitución de importaciones obligada por la situación mundial. Y esto por lo menos hasta que la Segunda Guerra Mundial termine. La Segunda Guerra Mundial termina en el año 45. Pero ahora sí, como los países están en una profunda crisis económica por la guerra, recién se podría, si hubiera voluntad y el mundo no hubiera cambiado, recién se podría haber recuperado el sistema del ciclo anterior a partir de 1950, cuando Inglaterra se repone, Estados Unidos se repone, cuando Europa se repone. Pero ya la República Argentina estaba en otra cosa. La República Argentina no seguía bajo los principios ideológicos del ciclo de 1861 a 1930. La República Argentina se había metido en un nuevo proyecto, sin quererlo, sin buscarlo, que es el del desarrollo industrial sustitutivo. A ver, me llevaría mucho tiempo contarle los detalles políticos, ¿no? Porque lo de la economía es más fácil, pero los detalles políticos, algunos debo decirles. El general Justo gobernó 6 años, como corresponde a la Constitución del año 1853. Como corresponde a la Constitución de 1853, el general Justo no tiene reelección. Y él no intenta modificar la Constitución. Lo que trama, lo que piensa, lo que organiza es una nueva fórmula de su partido, ¿no? O sea, de su frente, mejor dicho, la concordancia, con gente que, bueno, sea mínimamente confiable. Si en política hay algo mínimamente confiable. Él lo encuentra en el doctor Ortiz, había sido compañero de gabinete de Justo con Alvear, habían sido los dos ministros de Alvear, y además Ortiz había sido ministro de Justo. Entonces, bueno, Justo encuentra en Ortiz, que es un radical antipersonalista, la posibilidad de presidente. Algunos historiadores creen, yo no lo sé, que Justo conocía la enfermedad que padecía Ortiz. Razón por la cual él, si bien se ocupó de poner al presidente Ortiz, lo que más le preocupaba era la figura del vicepresidente. Pero era claro que en la concordancia, en donde hay 3 partidos, si Justo elige el presidente, no puede elegir también al vicepresidente. Él quería poner a Miguel Ángel Cárcano como vicepresidente. Pero bueno, los conservadores le dijeron no. Si hay un radical antipersonalista como presidente, la vicepresidencia la queremos nosotros. Entonces el conservador, un conservador catamarqueño que se llamaba Castillo. Bueno, así fue la fórmula, ¿no? Ortiz Castillo.
Bueno, tenían miradas distintas, Ortiz Castillo, fundamentalmente miradas distintas respecto de la política internacional. ¿Y por qué es importante la política internacional en esta presidencia? Porque estalló la guerra, porque está la Segunda Guerra Mundial. Y acá, me refiero en el país, la sociedad civil y la sociedad militar tiene opiniones respecto de la guerra. Hay un sector que ha nacido al calor del golpe del 30, protegido por Uriburu y por otras figuras más, que es el nacionalismo. Dentro del nacionalismo hay distintas variables, de modo que yo lo hablo así a pincelada gruesa, el nacionalismo. Hay nacionalistas de todo pelaje. Hay algunos que son absolutamente pro-nazis. Al ser pro-nazis, ellos impulsan, los hay en el ejército y los hay en la sociedad civil. Y los hay en el mundo de las letras y en el mundo de la intelectualidad y en el mundo del periodismo. Estallada la guerra es, bueno, supongo que conocerán, pero doy algunos detalles. Está el eje, que es Hitler, Mussolini, Japón, y enfrentando al eje, lo que se llama las economías occidentales, más la Unión Soviética. La Unión Soviética aliada con Estados Unidos, con Francia, con Inglaterra, para enfrentar a Hitler. Esto en el territorio propio de Europa. De todos modos, en el año 39, cuando estalla la guerra, Estados Unidos no está en la guerra. De modo que la postura argentina de neutralidad es una postura que le cae bien a Inglaterra. ¿Por qué le cae bien a Inglaterra? Porque si nosotros nos metemos en la guerra y pasamos a ser enemigos de Alemania, y ahí habría algún problema para abastecer de alimentos a Inglaterra, que algo de lo que nosotros producimos nos compran, nos siguen comprando, no en la medida de lo que era en 1912, pero es lo que nosotros tenemos para el mercado internacional. Entonces, Inglaterra quiere preservarnos afuera para que los alemanes no nos tomen como enemigos y hundan barcos que sospechen que lleva trigo, carne a Inglaterra, que es el enemigo de Alemania. Entonces, en este primer tramo de la guerra, que va del 39 al 42, el tema de la neutralidad o de la participación, solo los pro-nazis, absolutamente pro-nazis, tienen una postura belicista. Igual es un disparate y una locura porque con 70 u 80 años de tradición pro-británica de la Argentina jamás podría meterse en la guerra del lado alemán. De modo que es más bien un deseo y una aspiración que una posibilidad. El conflicto viene cuando Estados Unidos se mete en la guerra. Estados Unidos se mete en la guerra no por voluntad de Estados Unidos. Estados Unidos se mete en la guerra porque fue bombardeada la base aeronaval de Pearl Harbor por los japoneses en el año 42. Entonces, ahí Estados Unidos se mete en la guerra. Cuando Estados Unidos se mete en la guerra, es cuando Estados Unidos comienza a presionar a los países latinoamericanos para, por lo menos, que corten la relación con Alemania. O sea, que rompan relaciones con Alemania. Por lo menos, de máxima, es que declaren la guerra a los alemanes. Entonces, la presión norteamericana es muy fuerte sobre los países latinoamericanos. Y ahí es donde hay diferencias en la estructura del poder político entre Ortiz y Castillo. Porque Ortiz, que ya está muy mal de salud, es proclive él
con otros sectores del ejército y del mundo de la política, es proclive a romper relaciones con Alemania. E incluso, quizás, esto no se sabe porque esto es contrafáctico, la posibilidad de que la Argentina le declarara la guerra al eje. Por ejemplo, en esa postura está el general Justo. Pero por supuesto, el general Justo no está en la presidencia está Ortiz. Y en la vicepresidencia está Castillo. Justo en el momento que estos debates se está dando, Ortiz muere. Y asume la presidencia Castillo, conservador catamarqueño que es absolutamente neutralista. Castillo no quiere saber nada con romper relaciones con Alemania y, naturalmente, mucho menos declarar la guerra a Alemania. Entonces ahí hay un tema muy serio en la sociedad argentina, hay discusiones. ¿Tiene que entrar o no tiene que entrar la Argentina? Por ejemplo, Brasil ha entrado en la guerra. ¿Con quién ha entrado en la guerra? Al lado de Estados Unidos. No solamente al lado de Estados Unidos. Estados Unidos y Brasil invaden Italia para derrocar a Mussolini. Y esa actitud de Brasil de acompañar la política exterior de Estados Unidos es lo que hace que Estados Unidos beneficie a Brasil en América Latina en todo lo que hace a pertrechos militares. Lo cual provoca, y esto el ejército lo observa, un desequilibrio militar entre el ejército brasilero y el ejército argentino, que luego veremos algunas cosas. Estoy señalando, pero la República Argentina con Castillo mantuvo la neutralidad absolutamente. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, como todo, la presidencia de Castillo está por terminar. Y 6 años, culminaban en el año 44, los 6 años, pero las elecciones están convocadas para fines del año 43. La idea de Castillo es que lo suceda en la presidencia Patrón Costa, que es un conservador salteño. Acá el asunto, la historiografía en general tiene opiniones muy distintas de lo que acá ha pasado. A ver, yo se los digo, se los cuento. Ustedes saben que hay un golpe de Estado que es el 4 de junio de 1943. Golpe de Estado que, según la historiografía peronista, es un golpe de Estado promovido, o la cabeza más importante de ese golpe de Estado era de Perón. Bueno, yo voy a partir de la base que nada que ver eso. Absolutamente nada que ver. Perón está en el golpe de Estado, como estuvo en el 30, pero no en la cabeza decisoria y decisiva de ese golpe de Estado. Primera cosa. Segunda cosa, dicen que los militares, algunos historiadores, dicen que los militares pegan el golpe porque Patrón Costas, que era el futuro candidato que ofrecía Castillo, era rupturista. O sea, quería sumarse, Patrón Costa, al lado de Estados Unidos. Entonces, los militares pegan el golpe de Estado porque no quieren la ruptura. Tampoco es esto. Acá lo que ocurre es otra cosa, un detalle más chico, pero que da una trascendencia mayor con el tiempo. Miren, el ejército, mientras gobernaba Castillo, el ejército estaba en manos de Justo. Si bien Justo era un general en retiro efectivo, los principales mandos de las fuerzas militares estaban en manos de generales justistas. Hablo de Campo de Mayo, hablo de Palermo, hablo de comandos importantes en Córdoba, estaban en manos de oficiales justistas. Bueno,
Y el ministro de Defensa de Castillo era un hombre de la absoluta confianza del general Justo. En octubre del 43, Castillo, para sacarse de encima a Justo, porque si no, no hubiera podido proponer a Patrón Costa. Es decir, la idea de Castillo era, para decirlo vulgarmente, era joderlo a Justo, porque Justo quería volver en las elecciones del año 43 para volver a ser presidente en el año 44. Pero para que Justo pudiera volver a ser presidente, Justo debía tener control sobre el ejército. Y lo tenía a través del ministro de Defensa de Castillo, hasta que Castillo se dio cuenta y lo voló. Y puso como ministro de Defensa en octubre del 42, lo pone al general Pedro Pablo Ramírez como ministro de Defensa. Pedro Pablo Ramírez era un oficial con vínculos con los radicales. Bueno, ¿qué sucede? Muere la mujer de Justo en diciembre del 42 y a Justo muere el 10 de enero de un derrame cerebral. Se terminó Justo, que era la figura central de aquella época. Todo el camino queda abierto para Castillo, para su fórmula. Ahora, claro, Castillo metió dentro de su gabinete a un hombre que tiene aspiraciones políticas, que es Ramírez, que es ministro de Defensa y controla el ejército. Ramírez está en combinación con un sector de los radicales. Cuando Castillo se entera, el 3 de junio del 43, que se ha reunido con los radicales, le pide la renuncia al Ministerio de Guerra, al Ministerio de Defensa. Cuando le pide la renuncia, viene el golpe. El golpe tiene que ver absolutamente con el desplazamiento de Ramírez. Y el golpe fundamentalmente lo lleva adelante, o sea, digamos que el comando que decide el golpe, o sea, la fuerza militar que decide el golpe, naturalmente es el ejército, pero el que decide el golpe es Campo de Mayo. Y en Campo de Mayo hay un oficial que es importante recordar el nombre. Llamaba Elvio Anaya. Era comandante de Campo de Mayo. No es el golpe. Sí, último 10 minutos, Claudio, último 10 minutos de exposición. Listo. Viene el golpe, viene el golpe y claro, dentro del golpe el GO va ganando espacio, sí, por supuesto, pero la decisión estuvo en Anaya. Y el primer presidente Rawson dura 3 días y el segundo presidente Ramírez, que era, digamos, el que estaba y el que movía los hilos y las luces del escenario. Perón va ganando espacio ahí, lentamente. Es secretario del ministro de Guerra Farre, solicita que la dirección de trabajo sea transformada en Secretaría de Trabajo, pide la Secretaría de Trabajo, Ramírez le da la Secretaría de Trabajo, en diciembre inaugura la Secretaría de Trabajo y a partir de ese momento Perón comienza a tejer una telaraña con el mundo sindical, que estaba prácticamente en manos del Partido Comunista, del Partido Socialista y de sindicalistas sin orientación política y algunos anarquistas. A través de la Secretaría de Trabajo crea todo un sistema de leyes sociales, puntuales, ¿no? Para un gremio, para el otro, pequeñas ventanas. Me llevaría mucho tiempo contar esto, pero todo el año 1944, todos los días hay más de 120 discursos de Perón y reuniones de Perón con dirigentes gremiales y con leyes sociales, generales algunas, particulares otras. Y ha creado todo un mundo ahí de relaciones
políticas muy fuertes. Entramos en el año 45 y la guerra está terminando. Las presiones internacionales sobre el gobierno militar son fuertes y el gobierno militar en mayo del año 45 decide convocar a elecciones. Irse a elecciones. Pero claro, tienen un candidato. O sea, el gobierno militar no quiere irse derrotado. Quiere irse de alguna manera con algún éxito. Para tener un éxito tiene que tener una cría, ese golpe militar. Y la cría es Perón. ¿Por qué? Y porque es el único hombre de ese cuartelazo que tiene vínculos con la sociedad real. Convocado a las elecciones y sospechoso, la sospecha ya era evidente y pública, de que el candidato del gobierno iba a ser Perón, sucede una movilización el 19 de septiembre del año 1945, una movilización gigantesca de casi 200.000 personas sobre Plaza San Martín, exigiendo la renuncia de Perón. El ejército se asusta, el poder político en manos del ejército se asusta, tanta gente en la calle. Campo de Mayo, a cuyo frente ahora de Campo de Mayo está el general Ábalos, un hombre muy amigo de Perón, presionado por la oficialidad de menor graduación, le dicen al presidente de la Nación, Farrell, que Perón no siga más. Fuera. Farrell le dice a Perón y Perón renuncia a todos los cargos. Se fue. No contento con esto, se lo detiene a Perón. No hay razones judiciales para la detención de Perón, no había, las razones eran políticas. Pero ahí el ejército comete un error, que es poner a Perón en la isla Martín García. O sea, es poner a Perón en manos de la Marina. Y esto, si bien en el ejército había gente que no simpatizaba con Perón, oficiales que no simpatizaban con Perón por su marcado carácter obrerista, esto les caía mal. Que un oficial, por una cuestión de, digamos, de identidad de arma, le caía muy mal que Perón estuviera detenido en una guarnición de la Marina. ¿Por qué digo esto? Porque se ha creído que la movilización del 17 de octubre es la movilización que rescata a Perón de la isla Martín García. En realidad, no. Perón ya no estaba en la isla Martín García. Estaba en el hospital militar. Había sido sacado por presiones de militares para ponerlo en manos de la Marina. Bueno, lo que el 17 de octubre cambia no es la cárcel de Perón por la libertad. Lo que el 17 de octubre cambia es que lo instala como el candidato. Ahora sin ninguna duda. Y acá quiero decir algo importante, por la mala prensa que ha tenido Perón, tanto de la historiografía peronista como de la historiografía antiperonista. Perón luego del 17 de octubre, pues la movilización del 17 de octubre presentó las mismas características, pero con un contenido social distinto de la del 19 de septiembre que había logrado su renuncia. Es decir, aquella era la clase media alta. Ahora esto eran los sectores obreros y los sectores populares. Pero si hablamos de cantidad, hablamos de cosas iguales. Es decir, le ganaron la calle otros sectores sociales. Si Perón hubiera querido, hubiera vuelto al poder. Hubiera recuperado todos los cargos que perdió con la movilización del 19 de septiembre. Pero Perón aceptó esa condición y dijo, bueno, vamos a elecciones y soy el candidato. Nadie daba a Perón como ganador en las futuras elecciones, nadie. Perón se tenía fe, por supuesto, no tenía partido aparte, Perón no tenía partido, tuvo que construirlo inmediatamente en el mes de octubre, noviembre, porque las elecciones fueron convocadas para febrero del año 46, y estamos ahora en octubre, noviembre del año 45. Entonces, para que ustedes se den una idea, Sebastián, yo no termino, te digo, porque esto...
estábamos sacando Sí. cuenta en 10 minutos y hablaba, si en 10 minutos metías lo que fue Perón para la historia argentina, era imposible. Con lo cual, Claro. Quiero contar esto. sí. Si usted, algún- Claudio, no, esto solo digo, yo no sé si te parece bien cortar ahí más o menos, y después sí, digo que ahora le des una vuelta como para cerrar más o menos esta parte de la historia y en todo caso después evaluamos con la escuela si es necesario la clase siguiente meter una clase más de última como para que se cierre bien el ciclo, ¿no? perfecto, perfecto. Lo que quiero decirles es, si alguno de nosotros hubiera estado en las elecciones del año 46, las mujeres todavía no votaban. Entonces esto va dirigido a los hombres. Si alguno de nosotros hubiéramos entrado al cuarto oscuro en el año 1946, hubiéramos encontrado en la mesa electoral lo siguiente. Tres boletas llevaban como presidente a Perón y como vicepresidente a Hortensio Quijano. Tres boletas. Una era la del Partido Laborista, que eran los dirigentes sindicales que habían constituido un partido similar al Partido Laborista británico. Otro era un sector de la Unión Cívica Radical, el que había llevado a Hortensio Quijano a la vicepresidencia, que era un radical antipersonalista correntino. Perón es el único radical que encontró y se lo trajo. Bueno, los radicales tenían su boleta también. Y otra boleta, lo que se llamaban los centros cívicos, que eran conservadores y nacionalistas. Entonces uno entraba, bueno, esas son las tres boletas que llevaban a Perón Quijano. Y después se hubieran encontrado otra boleta, que era la Unión Democrática, que llevaba como candidatos a dos radicales que eran uno Tamborini y el otro Mosca. La Unión Democrática estaba constituida por el Partido Comunista, el Partido Socialista, la Democracia Progresista de Lisandro de la Torre, que en el año 37 y 38 se había transformado en un antiimperialista brutal, denunciando a Inglaterra en los pésimos manejos en la República Argentina, algo más duro que Scalabrini Ortiz, se había transformado Lisandro de la Torre, y luego los radicales. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que donde estaba el Partido Comunista, el Partido Socialista, la Democracia Progresista y los radicales, y no estaban los conservadores porque el Partido Comunista prohibió que los conservadores estuvieran en la Unión Democrática. ¿Qué quiero decir yo con esto? Voy a decir una cosa que les va a doler, pero bueno, de a poco lo digo. El asunto es así. Si la Unión Democrática tenía al Partido Comunista, al Partido Socialista, a la Democracia Progresista y a los radicales, es evidente que esa fórmula expresaba la centroizquierda de aquella época. No hay ninguna duda, porque ahí estaba el Partido Comunista. Si eso era la centroizquierda y el progresismo de la época, la pregunta es, ¿qué espacio ocupaba en la política la fórmula de Perón? Es evidente que Perón no disputa el espacio de la centroizquierda. Perón está ubicado en el otro espacio, que es la centro-derecha. Este es la matriz ideológica del peronismo. Y esto va a ser constante a lo largo de los 10 años del gobierno de Perón. Por ejemplo, cosas que sectores del peronismo, cuando yo lo digo, les duele, pero digo, bueno, es la verdad. El 1 de mayo de 1953, Perón, bueno, todos los 1 de mayo hacía actos en la plaza, como los 17 de octubre. Pero ese 1 de mayo, ¿saben con quién lo hace en la plaza? Y lo presenta al público. Con Somoza, con Anastasio Somoza. ¿Se acuerdan del dictador de Nicaragua que fue derrotado por el sandinismo en 1978 y asesinado por el ERP
en Paraguay, muchos años después, y Somoza gritaba la vida por Perón, y Perón, bueno, miles de anécdotas. Todos los discursos de Perón siempre fue denunciar al comunismo internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la razón por la cual la historiografía antiperonista califica a Perón de nazifascista. Bueno, y acá entonces hay otro problema que me llevaría mucho tiempo. El nazifascismo es una característica de derecha, no hay duda. Pero la derecha en el mundo no es nazifascista toda. Porque el nazifascismo es antirrepublicano. El nazismo y el fascismo voltearon las instituciones republicanas en Italia y en Alemania. La derecha que expresaba Perón es una derecha republicana, centro-derecha, digamos, republicana e institucionalista. Por eso va a elecciones. Y por eso creo que el peronismo se equivoca cuando solo reivindica la fecha del 17 de octubre, que es la fecha de la gente en la calle, cuando la fecha más importante fue la fecha del 24 de febrero, cuando Perón ganó las elecciones. Cuando Perón definió su acceso al poder por las elecciones, y a partir de ahí ganó todas las elecciones, sin fraude. Todas las elecciones ganó. La última elección que ganó Perón fue en el año 54, porque después viene el golpe. Cuando Hortensio Quijano había muerto, entonces él convoca elecciones para vicepresidentes, senadores y diputados, en el año 54. En el año 54 Perón gana con el 62% de los votos. Al año siguiente viene el golpe. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que el peronismo era eso. ¿Qué pasó después con el peronismo? Que empezó a introducir a su interior ideas que le eran ajenas. Eso es otra historia, otro momento, otra etapa, y tiene que ver fundamentalmente con los daños ocasionados por la Revolución Libertadora, que obligaron a Perón en el exilio a extremizar posturas. Sebastián, ¿acá lo ves? Sí. Perdona que te interrumpa, básicamente lo que me están preguntando es qué tenés que hacer el resto de los martes de toda tu vida a las 19 horas, porque podríamos estar muy tranquilamente dedicándoles 1 horita y media, 2 horitas a escucharte todos los martes. Sabemos que sería un abuso de nuestra parte hacia vos, que lo haces esto gratuitamente y demás, pero... No, porque si va a ser todos los martes, es como los matrimonios, ¿viste? Después de tantos años... Claro, es cierto. No, anda con tus amigos. Lo que me dicen, Claudio, lo que me están preguntando ahora, y definí vos esto, si te dejo definir a vos en realidad para no ser nosotros autoritarios en este sentido, si querés continuar con tu exposición 20 minutos más y darle un cierre sin preguntas, que es a lo que la mayoría de todos acá están interesados porque te están escuchando muy bien, o avanzo con las 6 o 7 preguntas que hasta ahora he recolectado y concluimos ahí, como vos quieras. Y para mí, ¿sabés qué? Me gustaría las preguntas, porque las preguntas me van a permitir avanzar. Bueno, ¿querés que avance con esas preguntas que tengo acá? Y me van a permitir avanzar, sí. Bueno, te voy preguntando. Hay algunas que no sé si tanto te van a permitir avanzar porque son bastante anecdóticas, pero bueno, vamos a ver. Te preguntan, si sabés, cuál era la relación entre Ramón Castillo y Goyeneche con el Tercer Reich. Cuando hablan de Goyeneche, están hablando del escritor Goyeneche, el que formaba parte de un diario, La Nueva República, en el año 27. Yo imagino que sí. Sí, Goyeneche es un hombre del nacionalismo
naturalmente, y ya viene desde el año 1927, participando en ese periódico que se llama La Nueva República, escribió también en La Fronda y participó del golpe de Estado del 30. Es uno de los hombres que participan del golpe. Es un hombre que simpatiza con el eje. Castillo, creo que no. El que fue vicepresidente y que fue presidente luego. No, yo creo que Castillo es neutralista, auténticamente, genuinamente neutralista, en la línea de la tradicional política exterior argentina que fue el neutralismo. Neutralista fue el Hipólito Yrigoyen en la Primera Guerra Mundial. Entonces yo creo que Castillo no. Lo que pasa es que muchos nacionalistas con Z, cuando veían el neutralismo de Castillo, lo querían rodear, le querían hacer el abrazo del oso para tenerlo con ellos. Pero Castillo era muy hábil. Es decir, el abrazo del oso no se puede hacer con un pez aceitoso que se te escapa. Muy claro. Pregunta, ¿es cierto que el M-15 inglés sabía del ataque a Pearl Harbor, pero necesitaba que de esa manera Estados Unidos se involucre en la guerra? Mira, esos asuntos a lo largo de la historia de Estados Unidos siempre han ocurrido. Es decir, no es que siempre han ocurrido, siempre se han dicho. Es decir, hasta se ha dicho que tiraron las torres ellos para poder invadir Afganistán e irse con todo contra Oriente, o que cuando Estados Unidos se metió en la guerra contra España a favor de Cuba en el año 1898, fue Estados Unidos el que hundió el barco de turistas norteamericanos en el puerto de La Habana. En fin, yo creo que no. Estados Unidos siempre fue en general un país que intentó no meterse en los conflictos internacionales, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Ciertamente, Roosevelt, que era el presidente de Estados Unidos, él personalmente creía que había que meterse en la guerra. Él tenía claro que si no se metía en la guerra, Alemania a la Unión Soviética la ganaba. Y entonces Roosevelt, pero lo que Roosevelt no podía lograr era convencer al Parlamento norteamericano de meterse en la guerra. Y Pearl Harbor lo logró. ¿Si ocurrió lo que me preguntan? No lo sabe. No lo sé. Ah. Te junto dos preguntas que me parece que vas a poder contestar en la misma dirección. Y una es, o la primera parte de la pregunta es, si el GO quería siempre, o sea, en su idea, en su ideario, llamar a elecciones. Y dos, si Perón siempre estuvo involucrado en los golpes de Estado de esa época. El GO era Grupo Oficiales Unidos. Como ven ustedes, nada. O sea, el GO no define ninguna identidad política. Grupo Oficiales Unidos. O sea, nada. Porque dentro del GO hay de todo. Hay gente que simpatiza con el eje, hay radicales como los hermanos Monte, o sea, pro británicos, está Perón, que no ha definido nada en política exterior, pero que es un hombre que viene vinculado al justismo, Perón. Primero, eso. Segundo, el golpe de Estado no lo hace el GO. El GO está en el golpe, pero no lo dirige. Después lentamente el GO va ganando espacio. Pero cuando se convoca elecciones, en el año 45, el GO ya no existe más, fue disuelto. De modo que el GO no ha tenido ninguna decisión en la convocatoria a elecciones. La convocatoria a elecciones es una decisión de Farrell, que era el presidente, de Perón y de los mandos militares por la presión de Estados Unidos, porque Estados Unidos prácticamente en el 45 ya ganó la guerra. Entonces ahora es el amo del mundo. Entonces ahora hay que escuchar lo que dice el norte. Bueno, y el norte no lo quiere el gobierno militar, como no quería Castillo, por neutralista. Entonces se trata de convocar a elecciones. Llamemos a elecciones. Muy bien.
Me preguntan lo siguiente, los gremios en la República Argentina, ¿ya existían antes de Perón, antes que Perón sea secretario de Trabajo? Y la segunda pregunta vinculada a esa primera es, ¿qué función o qué destino distinto le quiso dar Perón a esos sindicatos a partir de Perón, digamos? Breve reseña. Las primeras organizaciones sindicales en nuestro país aparecen a fines del siglo XIX. El primer presidente que tiene contacto con los dirigentes sindicales es el general Roca. Incluso Roca, frente a las convulsiones sociales y obreras de aquella época, intenta sancionar una ley del Código de Trabajo, extraordinario. Leerlo es extraordinario, porque cuando lo presentó al Parlamento, los conservadores y los socialistas y los anarquistas lo rebotaron, no lo aceptaron. Segundo, tercero, cuando Hipólito Yrigoyen llega a la presidencia hay serias huelgas marítimas y ferroviarias. Yrigoyen se entrevista con la dirigencia sindical en la Casa de Gobierno. Ya van los dirigentes ferroviarios y los ferroportuarios, los marítimos. Van y ya tienen sus comisiones directivas. Naturalmente, no hay una ley de asociaciones profesionales que determine el carácter oficial de los sindicatos, pero Yrigoyen lo recibe porque están en huelga, y los tipos no te levantan la huelga, entonces bueno, vengan, ¿qué quieren? Entonces Yrigoyen los escucha. Ya esos mismos dirigentes sindicales u otros, ya en el año 30 han constituido la CGT, y ya hay CGT, y la CGT participa del golpe de Estado del 30. En el golpe de Estado del 43 hay dos CGT, la CGT número 1 y la CGT número 2. Y lo que hace el gobierno militar es clausurar a las dos CGT. Ahí Perón se ve en un lío, pero serían detalles porque hay detalles que te pintan de cuerpo entero lo que está pasando en el gobierno militar del 43. Hay sectores del ejército que no quieren saber nada con los sectores obreros porque son comunistas y son socialistas. Y Perón, sí, son comunistas y son socialistas, pero tenemos que hacer algo. Entonces, ese algo de Perón es atraerse a estos dirigentes, muchos socialistas. Por ejemplo, el caso más emblemático es de Borlenghi, secretario general del gremio mercantil, de los empleados mercantiles, y era un hombre del Partido Socialista, encumbrado dentro del Partido Socialista, y se lo trajo para él. También a los dirigentes ferroviarios. Así que, en general, lo que hay previo a Perón es un movimiento obrero muy importante. O sea, Perón no crea a los obreros. Perón lo que hace es darle una línea política e ideológica al movimiento obrero. Y, naturalmente, una ley de asociaciones profesionales. Darle entidad y que a partir de eso haya discusiones salariales con las cámaras empresarias. O sea, le da una entidad, los ubica en el centro de la política del Estado. Perfecto. Voy a ir, Claudio, con las dos últimas preguntas. Ahí estoy viendo una última, tercera que me están haciendo, muy interesante para un debate larguísimo. Están preguntando si queda algo del peronismo después de los K. Así que me parece que esa, si les parece bien, la dejamos para otro momento, porque es para toda una clase, me parece. Así que te voy a preguntar las dos últimas, Claudia, si no nos extendemos demasiado en los tiempos que están previstos. La primera de las últimas es, ¿qué papel tuvo Farrell en el golpe de Estado del 43? Bueno, Farrell, la verdad, era un hombre que le gustaba jugar a las cartas. Era un hombre de amigos, tocaba la guitarra. Él participó, pero no decidió el golpe de Estado. Fue siempre una especie de paraguas protector de Perón por tener un cargo militar más alto, ser un hombre, Farrell, de una enorme simpatía y empatía que no te podías pelear nunca con él, nadie.
Y entonces Farrell ocupa esa. Ahora, cuando Ramírez renuncia y Farrell ocupa el lugar, no es por Farrell. El impulso para que Farrell esté ahí ya es de Perón. Pero eso ya es en el año 44. Perfecto. La última, Claudio, tiene que ver con la relación de Perón con algunos ex miembros de las SS nazistas. Saber por qué albergó Perón o por qué le abrió la puerta a Perón a alguno de sus miembros en la República Argentina, cuál fue su razón de ser y qué vinculación tenés idea que tuvo con Eichmann concretamente. No, ninguna. A ver, Perón de ninguna manera es un hombre que simpatice con el nazismo y menos con las SS. El ejército argentino, desde el año 1912-13, tiene una gran influencia del ejército prusiano. En ese sentido, tiene una gran influencia alemán, o alemana, digamos. Pero hablar de Alemania no es hablar de los nazis. Los nazis son un partido que ganaron el poder con el voto de los alemanes. Pero que el ejército argentino tuviera la influencia prusiana no significa eso que se sea pro-nazi. Primero. Segundo, cualquiera que conoce el Estado sabe que las migraciones no las maneja el presidente. Por otro lado, muchos de los alemanes que entraron, o algunos de los alemanes que entraron, siendo responsables de los hechos cometidos en Alemania, lo hacen bajo la protección de la Cruz Roja y bajo la protección de organizaciones donde te cambian el apellido, no tenés la menor idea, se te presentan en migraciones acá y entran. ¿Y qué tiene que ver Perón, siendo presidente de la nación, con todos los problemas que tiene en la cabeza para andar mirando con lupa al que entra al país? Es como que me digan en la época en que entraban los inmigrantes que Roca estuviera mirando con lupa a ver cuál era anarquista, cuál no era anarquista. Entran. Y en el caso de Eichmann, absolutamente ninguno. También estuvo por acá Mengele. Y por eso yo repito esto, ¿no? Yo no sé si lo que yo voy a decir me lo van a entender, pero por las dudas, porque por ahí no me puedo explayar mucho. Cuando Hitler llega al poder en Alemania en enero del año 33, es porque Hitler ha logrado, por única vez, y a partir de ahí la perdió, pero ya había llegado al poder, que la derecha alemana lo apoyara. La derecha alemana era republicana, institucionalista. Como la derecha no podía gobernar porque no tenía el poder ni tenía los parlamentarios que tenía Hitler, cuando el primer ministro Hindenburg confía en Hitler, la derecha dice, bueno, vamos a darle nuestro apoyo. Pero quiero dejar claro esto. Una cosa es el nazifascismo y otra cosa es la derecha republicana, institucionalista. Otra cosa es la derecha golpista, caso Franco. Es otra cosa. Es un grave error de la historiografía calificar a Franco de nazi. Cuando el nazismo tiene votos. El nazismo tiene votos. Esto es para explicarlo mucho. Perfecto. Explicarlo muchísimo más, porque si no, esto no se tiene. Pero eso es hablar de Alemania, o hablar de Italia, o hablar de España. No es el caso argentino, porque el nazismo en la República Argentina nunca tuvo votos. Nunca tuvo votos. Entonces no es un problema nuestro. Excelente, Claudio. La verdad que están llegando ahí las felicitaciones, están todos muy contentos los que están asistiendo a la clase de hoy. Yo, en forma personal, te agradezco mucho el tiempo que te tomás para ilustrarnos y
darnos a conocer. Gracias y te dejamos descansar y gracias a todos los que estuvieron presentes hoy. Después decime qué querés que hable el martes que viene. Piénsenlo. Sí, mañana nos juntamos con todos los de la escuela y lo charlamos un poquito y si... Falta Frondista. Y falta que tiene que ver con una pregunta que ahí me hicieron. Sí, totalmente. Sabemos que falta mucho y no lo vamos a poder poner el martes que viene, así que después si te parece bien lo charlamos y vemos qué forma mejor le damos para cerrar bien el ciclo. Sí, sí. Está bien. Dale. Claudio, de parte de la escuela te agradecemos muchísimo y de parte de todos los participantes también. Excelente exposición la de hoy, excelente. Gracias a ustedes. ¿Me escuchás, Gra? Gracias, Claudio. No. Un saludo a todos, buenas noches. Sí, buenas noches.